Bien, muy buenas tardes. Hoy les voy a presentar más que nada cómo resolver sistemas mecánicos usando el control clásico. Para ello vamos a analizar sistemas que son masa, resorte y amortiguador. ¿Qué tipo de sistemas vamos a tener? Pues principalmente sistemas de este tipo. En la imagen se puede apreciar que tenemos dos masas, dos resortes y a su vez un amortiguador y una fuerza aplicada. ¿Cómo analizar este tipo de sistemas? Bueno, primeramente lo que vamos a tomar en cuenta es qué elementos conforman la primer masa que se está analizando. Siendo la primer masa, que es decir, M1, conformada o con elementos conectados que son el resorte K1, el amortiguador B1 y el resorte K2. Asimismo, también tenemos no como tal un elemento, pero sí una fuerza aplicada que es U. Y tenemos que la dirección de este es x1. Asimismo, analizando el otro objeto, sus elementos conectados es de M2 es el resorte K2, siendo su dirección x2. En M2 no tenemos una fuerza externa aplicada, es decir, la única fuerza externa aplicada al sistema inicialmente es U, que está conectada a M1. ¿Cuál es una característica de este sistema? Bueno, lo que tenemos es que se está compartiendo un elemento de por medio, que en este caso sería K2. ¿Esto de qué nos va a servir? Bueno, pues K2 nos va a permitir enlazar o relacionar las ecuaciones de U de S y X1 de S y X2 de S. ¿Por qué motivo? Porque yo lo que quiero encontrar es la función de transferencia. Primeramente vamos a analizar el sistema de M1. Ahí ya se notan cuáles son los elementos que tiene conectados. Se usará obviamente la sumatoria de fuerzas siguiendo las leyes de Newton, donde nos dice que la sumatoria de fuerzas, al menos en este eje X, que es donde se está desplazando, es igual a 0. Bien, ¿cuáles son las fuerzas que tenemos? Primeramente es la fuerza que ejerce la masa cuando se desplaza, la fuerza del resorte 1, la fuerza del amortiguador, la fuerza del resorte 2, y estas fuerzas van a ser iguales a la fuerza externa, que en este caso sería U. Bien, es decir, las fuerzas de reacción, va a ser, la sumatoria de fuerzas de reacción es igual a la sumatoria de fuerzas externas de acción. Ahora, cada una de estas fuerzas tiene su propia ecuación. La fuerza de la masa va a ser igual a masa por aceleración. Es decir, que esta masa al desplazarse en el eje horizontal va a tener una aceleración ejercida por la fuerza U. Y esa fuerza que es igual, bueno, como vamos a manejar puros términos de X, aquí se toma la derivada, la segunda, de X1, es decir, la segunda derivada del desplazamiento de X. Por lo tanto nos queda M1 por la segunda derivada de X1, más la fuerza del resorte 1, que esto es K, que es su constante, por el desplazamiento que se ha ejercido, que en este caso sería X1, más la fuerza del amortiguador, que tenemos que es la constante del amortiguador, que es B1, por la derivada de X1, que es decir, que la fuerza de un amortiguador depende de su constante y de la velocidad que éste tenga. Y por último, más K2, pero como recordamos que K2 es elemento compartido, va a ser la diferencia de desplazamientos, tanto de X1 como de X2, a cuál se le da preferencia. Como estamos analizando la masa 1, se le da la preferencia a X1, por eso nos queda una diferencia de X1 menos X2. Y esto es igual a U. Vamos a determinar esta, que esta es nuestra ecuación número 1. ¿Para qué? Bueno, yo lo que voy a hacer es hacer la transformada de Laplace de toda esta ecuación, tratando como constantes a M1, K1, B1 y K2.
Por lo tanto nos queda de esta forma. Tenemos que m1 va a multiplicar a la transformada de Laplace de la segunda derivada de x. Nos queda m1 por s cuadrada por x1 de s menos s por x1 de 0 menos x punto o x derivada de 1 de x1 en 0. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, para construir esto pues es s cuadrada, s a la 1, s a la 0. S a la 0 es 1. Y para la otra parte pues es x1 de s menos x1 de 0 menos x1 de punto de 0. Si tuviéramos la tercera derivada o cuarta, pues aquí habría más términos. Es decir, sería x tercera, x cuarta, tercera, segunda, 1 a la 0. Y esto sería x1 normal de 0, la primera derivada, la segunda, la tercera y así seguir incrementando. Como en estos sistemas nada más vamos a tener máximo la segunda derivada, pues simplemente tendremos máximo hasta la primera en la fórmula. Todo esto va a estar multiplicado por m1. Para la siguiente parte, que es la del resorte, queda como k1 por x1 de s. Esto pues es simplemente, ¿cuál es la transformada de x? Pues es x de s, simplemente eso. Más b1, que es la constante del amortiguador, por la transformada de la primera derivada. La transformada de la primera derivada queda como s por x1 de s menos x1 en 0. Recordando que x1 de 0 y x1 punto de 0 son las condiciones iniciales del sistema. Luego sigue la del resorte K2, que es K2 por x1 de s menos x2 de s. Se quedan igual. Y todo esto va a ser igual a la fuerza U en s. Con esto ya tenemos nuestra ecuación ya en el espacio de frecuencias y no en el espacio temporal. Como ya dije, las condiciones iniciales se van a tomar como 0. Mientras mi problema no me especifique qué valor tienen esas condiciones iniciales, yo las voy a tomar como 0. Es por eso que las voy a eliminar. Reescribiendo la ecuación me queda de esta forma. En este punto lo que hice fue agrupar los términos x1 de s. Es decir, en esta primera fuerza tengo x1 de s que multiplica a m1 por s cuadrada y lo pongo aquí. En la segunda fuerza tengo x1 de s por k1. Como estoy factorizando x1 de s, k1 va a estar sumando dentro de estos corchetes. Con el amortiguador pues es s x1 de s. Aquí sería s por b1 y por último k2. Todo esto es la constante que va a estar multiplicando a x1 de s. Y del otro lado pongo a x2 de s, respetando el signo que tiene. Por eso aquí aparece x1 positivo y aquí x2 negativo. Y su constante, que es k2, es el único elemento que va multiplicando a x2 de s en esta ecuación. ¿Y qué se hace? Pues igualarlas a u de s. Ahora, un tip que es muy utilizado, al menos que yo utilizo mucho, es cuando tengo muchos elementos en una sola ecuación, yo los igualo a un símbolo o a otra variable. Es decir, hago como un cambio de variable. ¿Por qué? Porque me es más fácil ubicar un error o escribir un despeje empleando un solo símbolo que en este caso usando 4 términos. Entonces asignamos dentro de los corchetes un símbolo, en este caso es usado como alfa y beta. ¿Esto para qué? Bueno, para determinar que x1 de este es multiplicado por alfa, que es igual a todo esto, menos x2 de s, que es multiplicado por beta, que es igual a k2, igual a u de s. Ya nada más tengo una ecuación simplemente con 3 términos y ya no con tantos elementos escritos. ¿Esto en qué nos va a ayudar? Pues nos va a ayudar que al momento de la resolución de un problema a ser más eficientes y disminuir la probabilidad de un error al momento de escribir o despejar. Bien, para el siguiente elemento, que es la masa 2 o el objeto 2,
Estos son los elementos que tengo dentro del sistema. Por lo tanto, haciendo la sumatoria de fuerzas, me queda que es la fuerza de la masa 2 más la fuerza del resorte 2, igual a 0, porque no tengo ninguna fuerza externa aquí. Por lo tanto, haciendo la ecuación, me queda que m2 por la x doble punto de x2 más k2 por x2 menos x1. Aquí, como estamos analizando el objeto 2, se le da preferencia a la distancia 2 antes que a la 1. Se iguala a 0 y esta es mi segunda ecuación. Lo que hago es la transformada de Laplace y ahí ya tengo la transformada, es decir, hago lo mismo que en el problema anterior o que en el punto anterior. Que tengo m2 por la transformada de la segunda derivada. En este caso, en vez de x1 tengo x2 y se mantiene lo mismo. Aquí no tengo ni amortiguador ni otro resorte, entonces solamente tengo k2 que está compartido, y hacer diferencia pues tengo esto. Elimino aquí las condiciones iniciales porque, como se dice, como ya dije, no se especifica en el problema, las tomo como 0. Luego agrupo a x2 y a x1, siendo x2 teniendo elementos multiplicados por s cuadrada por m2 más k2 y elementos de x1 de s por k2, siendo el negativo x1 de s. Ahora, como ya tengo solamente estos dos elementos, lo que procedo a hacer es despejarlo, es decir, lo que voy a hacer es poner de un lado un elemento y poner del otro lado otro elemento. Bien, del lado izquierdo tengo x2 de s, que es multiplicado por s cuadrada m2 más k2, y del lado derecho tengo x1 de s por k2. Si pueden notar, el x1 ya no tiene el signo negativo porque ya lo pasé a la derecha sumando. Vuelvo a hacer un despeje o asignación, en donde ahora yo estoy diciendo que gamma va a ser igual a s cuadrada m2 más k2, es decir, los elementos de x2, y delta, que es igual a k2. ¿Qué hago aquí? Bueno, aquí lo que hice fue despejar x1. ¿Por qué los necesito despejar? Porque tengo que sustituirlos en la otra ecuación para tener una ecuación que me relacione a u y a x1. En la otra ecuación lo que tengo es x1 y x2. Entonces el problema aquí me está pidiendo la relación de x1 de s respecto a u de s y x2 de s respecto a u de s. Por eso necesitaré despejar tanto a x1 de s como a x2 de s. ¿Para qué? Para poder sustituirlos en su momento. Nótese que si despejamos a x1 de s, delta va a pasar dividiendo a gamma. Pero si despejamos a x2 de s, ahora delta va a estar dividiéndose entre gamma. Bien, vamos a obtener primeramente x1 de s respecto a u de s. Para ello ocupamos o llamo la ecuación que descubrí o que deduje en mi primer objeto. También llamo el elemento que tengo que emplear. En este caso, como es x1 de s, lo que tengo que emplear es el despeje de x2 de s. Ahorita explico por qué. No está de más recordar cuánto vale gamma, cuánto vale delta, y asimismo cuánto vale alfa y cuánto vale beta. Bien, sustituyendo x2 de s en la primera ecuación, es decir, la de aquí, ¿para qué? Para que solamente elimine este x2 y me quede toda la ecuación en términos de x1. Y me queda como esto. Es decir, el primer elemento no le hace nada. En el segundo lo que tengo es x2 de s, que tengo esta igualdad, lo sustituyo. Me queda menos x1 de s por delta sobre gamma, que es esta igualación, por beta. Porque esta ecuación, este término, por decirlo así, tiene a beta que está multiplicando. Beta es una constante, no se tiene por qué ir. Y esto lo igualo a u de s. Luego, ¿qué hago? Bueno, a x1 de s la voy a factorizar, es decir, la voy a agrupar, por decirlo así. Entonces tengo x1 de s que multiplica ¿a quién? Pues a alfa, que es el primer término, menos delta sobre gamma
por beta, es decir, todos estos tres simbolitos que están aquí como fracción o como un número mixto, lo voy a poner aquí dentro de estos corchetes. ¿Esto para qué? Bueno, pues para simplemente hacer el despeje. ¿Qué hago? Bueno, UDS lo paso dividiendo aquí a la izquierda y me queda X1DS entre UDS. Aquí a la derecha me queda un 1, que es este de aquí arriba. Este término, todo este término, estos números están multiplicando a X1DS. Pasa dividiendo y por eso pasa como el denominador en el lado derecho. Luego hago la suma de estas fracciones. El término en común de abajo es gamma, lo pongo abajo como denominador. Digo gamma entre 1, gamma por alfa, aparece alfa por gamma, que es este término de aquí, menos gamma entre gamma a 1 por delta beta, y aparece esto de aquí. Aquí lo que hice fue simplemente sumar las fracciones y me queda esto. Luego lo hago la ley del sándwich, que es decir, extremos por extremos y medios con medios, y me queda de esta manera: gamma entre alfa, gamma menos delta por beta. Luego, ¿qué hago? Pues sustituir, simplemente. Si se dan cuenta, aquí manejar todos estos términos hubiera sido muy fastidioso y solamente me llevé 3 renglones. ¿Por qué hago esto? Porque al final es más sencillo sustituir lo que tengo y me va a quedar el resultado. Entonces, gamma dijimos que vale S cuadrada M2 más K2. Alfa es esto de aquí, que es S cuadrada por M1 más K1 más S por B1 más K2 por gamma, que es S cuadrada por M2 más K2 menos delta por beta, y en este caso cada una vale K2 y por eso está multiplicándose. Por lo tanto, mi respuesta final de X1 respecto a UDS, o decir la función de transferencia del primer objeto, de su respuesta de desplazamiento respecto a la fuerza inicial, es este término de aquí. Y ya acabé. ¿Qué sigue? Pues simplemente X2DS respecto a UDS. ¿Qué voy a hacer? Exactamente lo mismo que hice en el punto anterior. Mando a llamar mi ecuación del primer objeto, mi ecuación del segundo objeto, que en este caso aquí está despejado, a X1. ¿Por qué despejo X1? Porque quiero de encontrar a X2. Es por eso que al sustituirlo acá me va a quedar puros términos de X2. Vuelvo a recordar cuáles son mis constantes o mis cambio de variables, y por lo tanto voy a sustituir ahora X1 en la primera ecuación. ¿Qué voy a obtener? Bueno, sustituyo X1 de S por alfa. Alfa aquí se queda, esa no cambia. Lo que voy a poner es lo que tengo aquí a la derecha. Entonces aparece X2 de S por gamma entre delta. Y el término de aquí de la derecha se queda igual. ¿Qué sigue? Agrupar, es decir, X2 de S, que va a multiplicar a estos tres términos que están multiplicándose, que es alfa por gamma sobre delta menos beta. Y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. UDS la paso dividiendo a este lado. Me queda un 1. Este término que está multiplicando lo paso, es decir, los cruzo. Este está multiplicando, pasa dividiendo. Este está multiplicando y pasa dividiendo. Es por eso que me queda de esta forma. Hago la suma de fracciones abajo, que ya tenemos el elemento en común, que es delta. Aquí es alfa y gamma, y aquí es delta por beta. Hago la ley del sándwich, que es pan con pan, jamón con jamón, o extremos con extremos, entre medios con medios, y me queda delta entre alfa, gamma, menos delta beta. ¿Sí? Vuelvo a decir, hago esta sustitución o este cambio de variables para no repetir estos elementos uno tras otro. Así es más fácil ver en qué punto estoy cometiendo un error, ya sea por la suma de fracciones o por hacer el despeje. Ya por último, lo que tengo que hacer es sustituir valores. Entonces me queda aquí K2, que es delta, alfa por gamma, que ya los tenemos aquí,
menos delta por beta, que aquí es K2 por K2, y me queda mi función de transferencia. Y ya con eso tengo mi respuesta de este problema. Algo que hay que recalcar es que tanto en la función de transferencia de la x2 y x1, el denominador es el mismo. Entonces simplemente hay que seguir paso por paso, porque el numerador sí va a cambiar. En este caso de x2 ds y uds son diferentes. Aquí en el x1 es s cuadrada m2 más k2, y en el segundo pues solamente tenemos el elemento de k2. Aquí ignoren este x1, aquí es x2 y x2. Es que como lo copié, pues simplemente pues se me fue a corregir eso. Entonces espero que pues más o menos quede claro. Esto ya pues es toda la resolución del problema. Si no quedan dudas o preguntas, pues es todo. Así que muchas gracias, espero que les haya servido. De rato voy a subir el otro problema o otros dos, según lo vea necesario. Ya saben, los que ya me conocen pueden mandarme un mensaje de WhatsApp o Teams, o aquí en el propio video cuando se suba, sus dudas o consejos o cualquier otra petición. En serio espero que les ayude. Mucha suerte y mucho éxito en lo que hagan. Cuídense y buena noche.